y también Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara de Agricultores y representante de los empresarios en nuestro país. Buenos días, don Albino. Usted ha señalado que este recorte del presupuesto de casi 400.000 millones podría afectar algunos programas carcelarios, programas como el CENSINAE. ¿Eso es un hecho que así será o aún se está evaluando la afectación? Bueno, nosotros hemos lanzado la voz de alerta considerando la experiencia del año pasado, considerando el desenvolvimiento institucional de estos programas, considerando incluso que la propia Defensoría de los Habitantes desde mediados de este año advirtió contra recortes que afectaran incluso compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos, económicos y sociales. Por cierto, les adelanto que con base en nuestra petición, la señora defensora de los habitantes nos recibirá mañana a las 10:30, precisamente para hablar de esto. ¿Qué nos preocupa y qué es lo que hemos visto? Bueno, nosotros creemos que recortes en este tipo de programas sociales son graves, porque son programas sociales destinados a poblaciones vulnerables, ¿verdad? Poblaciones en precariedad socioeconómica, en precariedad de seguridad ciudadana, en precariedad de salud. Y la experiencia nos muestra que 24.000 millones en el sistema penitenciario para el año entrante de recorte es una verdadera tragedia, es una verdadera tragedia. Las cárceles no solo son policías, las cárceles son una serie de servicios de asistencia a la persona privada de libertad para ver si logramos su reinserción. Están sacando casi 5.000 privados de libertad este año para mandarlos a centros semi-institucionales que llaman, pero los centros semi-institucionales no tienen ninguna capacidad de absorción de tal cantidad de gente, ni física, estructuralmente, ni en seguimiento psicosocial. ¿Va a ser por ejemplo, desastroso entonces a su criterio? Sí, eso Bien. puede ser desastroso y puede ser peligroso incluso para la seguridad nacional. Nosotros le damos seguimiento a lo que sucede con los programas de la fuerza pública. No nos gusta emplear este término, pero no vemos otro más apropiado. Sí, nosotros creemos que hay comunidades mexicanizándose, donde el Estado está perdiendo el control, donde el crimen común u organizado está tomando el control. Entonces ahí golpear con seguridad ciudadana, por ejemplo, reducir el combustible de las radiopatrullas puede ser catastrófico. También nos preocupa los chiquitos de los CENSINAE, ¿verdad? Por lo general son chiquitos de madres solas, jefas de hogar, madres solas que solo tienen salario mínimo, ¿verdad? Y entonces no sabemos si el año entrante el recorte para los CENSINAE pueda reducir la cantidad de chiquitos que se van a admitir, la cantidad de la ración en la comida diaria o la cantidad de esa ración en la comida diaria. Muy bien, don Igual Juan. en otros cuerpos de policía la situación es bastante grave, entonces hemos alertado, esperamos tener la ayuda de la Defensoría de los Habitantes para auscultar la profundidad de estos recortes en estos ámbitos de política social. Muy bien, don Juan Rafael Lizano. ¿Va a ser tan catastrófico esta reducción del presupuesto, como dice don Albino? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por su invitación y buenos días, don Albino. Buenos días, Hace don días Juan no Rafael. nos vemos. Sí, señor, sí. Hay mucho que hablar por estos días. De acuerdo. Vea, ¿cuál es el gran problema? Un país que tiene ingresos totales por 4.339.000 millones y gastos por 6.000 millones de millones, ¿verdad? 6.444 millones de millones. Y tiene que pagar en intereses 938.000 millones, o sea, casi 1.000 millones. Tiene que hacer algo. Y hay que hacerlo por el gasto y por el ingreso posiblemente, ¿verdad? Entonces, no podemos vivir con un déficit primario de 1.500 millones de millones. Es el déficit primario. Y un déficit financiero de 2.000 millones de millones. Sí, son cifras que la gente no se imagina cuáles son. ¿Y qué es lo que está pasando? Vea, yo no sé ni creo
ser yo el que diga dónde hay que recortar. Yo sí creo que hay que recortar, y hay que recortar. En un país donde el presupuesto, con todo respeto para don Albino, de salarios es menor que el de pluses, es decir, el salario que reciben los empleados es menor que los pluses que reciben los empleados, está como algo raro, algo hay que hacer. Entonces, yo estoy de acuerdo que es muy difícil recortarle a la policía, que me parece que parte de la mexicanización, que es una buena palabra, don Albino, no es tanto por falta de plata, sino por falta de ganas, de empuje y de trabajo. Y en otra ocasión podríamos discutirlo. Cuando un policía no puede entrar a un barrio conflictivo porque si le quiebran el parabrisas tiene que pagarlo él, y la cosa está muy difícil, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en este país. Entonces, yo quisiera ver cuál es la fórmula mágica. Los empresarios ya no damos, se lo aseguro que no damos. Estamos pagando el 30% sobre las ganancias y el 15% sobre los dividendos. O sea que de lo que se gana una empresa, el 45% va para el Estado. Vamos a medias con el Estado. Ya subir más eso es difícil. Se está cayendo la producción, pero en una forma estrepitosa. Podría demostrarle los gráficos donde la producción agrícola, básicamente, que es mi sector, está menos. El Imagro está menos que cero, es decir, ya llegamos a los puntos y los niveles más bajos de la historia de este país. El empleo no sube, no está subiendo el empleo, y el gran empleador de este país es la empresa privada, no es el Estado. El Estado tiene, ¿qué? Un 20% del empleo, o menos, tal vez, un 15%. Ese 15%, que yo respeto mucho porque he trabajado en el Estado en algún momento de mi vida, está recibiendo privilegios muy fuertes que no los reciben la empresa privada, y estamos claros de eso. Entonces, ¿a dónde está el problema? ¿Está el problema en los gastos o en el ingreso? ¿Qué tenemos que hacer? Si no queremos reducir ningún programa, hay que aumentar los gastos, los ingresos, ¿de a dónde los sacamos? Mucha gente dice que la empresa no está pagando los impuestos que debe pagar. Pero sin embargo, los empleados públicos son los que cobran. Yo diría que si hay alguien pagando mal, que lo guinden, que lo meten a la cárcel. Si no se pagan los impuestos, estamos de acuerdo. Pero yo creo, nosotros en la empresa privada creemos que ya no da. Ya el mantel, ya la sábana no cubre, ¿verdad? Entonces, hay que ver por dónde le entramos, don Albino, y hay que ver cuáles son las soluciones que tenemos entre todos que buscarle a este país. Bueno, vamos a ver. Vamos por partes. Primero, efectivamente, aquí está urgiendo una conversación de los principales sectores que estamos relacionados con este problema y que no formamos parte estructuralmente hablando del sistema político, ¿verdad? Yo represento una corriente sindical que ha venido planteando esto. Me parece varias cosas. Nosotros deberíamos, cuando usted habla de que los empresarios ya no dan más, yo creo que usted está hablando de los empresarios honestos que pagan sus impuestos conforme a la ley. Entonces, ahí hay dos ámbitos que trabajar, que la misma Contraloría y el mismo Ministerio de Hacienda ha planteado: 8 puntos de PIB en todas las formas de evasión fiscal, 6 puntos de PIB en exoneraciones y exenciones, 14 puntos de PIB. Un acuerdo de ambos sectores diciéndole al Parlamento: aprueben las leyes, bueno, el contrabando ya tiene un primer debate, pero aprobemos las leyes para regular exenciones, exoneraciones, por ejemplo, para fortalecer la administración tributaria, podría aliviarnos más. Otro punto de acuerdo, don Juan Rafael, podría ser con cuánto déficit fiscal podemos vivir como sociedad y con cuánto déficit fiscal no podemos vivir como sociedad, porque siempre habrá déficit fiscal, siempre lo hubo déficit fiscal, y entonces nosotros necesitamos establecer una pauta de trabajo al respecto, porque nunca podría haber déficit fiscal cero. Entonces nosotros podríamos buscar, creo que usted estaba en el gobierno cuando hubo no sé si en el gobierno de don Abel, se tramitó una ley de contingencia fiscal que ante una crisis parecida dio un pequeño oxígeno mientras se diseñaban medidas de más largo plazo. Hoy en día podría promoverse una ley de contingencia fiscal con voluntad política al respecto. En el tema de los pluses, nosotros hemos dicho que sentémonos a hablar de empleo público. Nosotros no tenemos miedo de sentarnos a hablar de empleo público con quien haya
que hablar de empleo público, ¿verdad? Eso debe quedar claro. Lo que sí estamos adversando fuertemente es esa especie de campaña de satanización, ¿verdad?, que la hemos calificado de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de todo lo que huela a empleo público. Porque para hablar de empleo público tenemos que ir a la historia, tenemos que ir a la jurisprudencia del país, tenemos que desagregarlo porque hay tipos de empleo público. ¿Usted sí considera que hay abusos, don Albino, dentro del sistema? Donde existan se corrigen. Por ejemplo, nosotros hemos planteado por qué no hacer una ley general de salarios de la alta cúpula del Estado, para empezar a dar el ejemplo. Ministros, viceministros, presidentes ejecutivos, gerentes generales. ¿Cómo puede ser posible que tengamos un regulador general que gana casi 2 veces de lo que gana el presidente de la República? Esas barbaridades no deben existir, ¿verdad? Esas barbaridades no deben existir, que se revisen todos los pluses, pero que también hablemos de ese empleo público que no se ve, ¿verdad? El de las señoras de los ENSINAE. Usted trabajó con policías, usted sabe que un policía de fuerza pública o de penitenciarios después de 20 años, lo que tiene son $500,000 de salario. 550,000 pesos de salario, para lo que significa eso. Entonces, ustedes agregan todo eso y se pueden encontrar zonas de acuerdo, yo creo que este país es de todos. En el tema del agro, don Juan Rafael, ¿por qué no hacemos un balance de las políticas agropecuarias de los últimos gobiernos? O a la luz de ciertos pensamientos filosóficos, ideológicos que desestructuraron el agro costarricense. ¿Por qué no relanzar nuevos programas para revitalizar el empleo en el agro? Y me parece que hay ideas escritas eso, hay diagnósticos escritos sobre eso, y una de las cosas más impresionantes que yo siempre he recalcado es que hasta podríamos ser un país exportador de diagnósticos, ¿verdad?, a otros países, pero con todos los diagnósticos que tiene el Estado de la Nación, la Universidad de Costa Rica, las otras universidades, los mismos sectores empresariales, los sindicatos, las soluciones no hay mágicas, pero hay planteamientos que si nosotros nos sentamos, sin dejar de volarnos de pedradas, nosotros podríamos encontrar incluso impresionantes soluciones para llevar tranquilidad a todos, porque todos necesitamos tranquilidad. ¿Qué está sucediendo? Yo pienso que ustedes no tienen tranquilidad, los trabajadores no tienen tranquilidad, el sistema político está completamente inestable, perdiendo credibilidad de manera acelerada, y aquí todos estamos perdiendo, solo unos pocos están ganando. Don Juan Rafael, usted menciona los pluses. ¿Qué consideraciones tiene usted sobre eso? ¿Hay algunos que tienen que eliminarse completamente, algunas instituciones o beneficios, por ejemplo, que hay en convenciones colectivas? ¿O puede entrarse a ese análisis que dice don Albino y hablar o conversar? Mire, bueno, primero una respuesta a don Albino sobre el déficit. Dicen los economistas, yo no soy economista, que no debe haber déficit, es lo lógico. Lo mejor en un hogar, en una empresa, es no deber. Pero si tenemos que tener un déficit no más del 2 al 3% sobre el PIB, sería un déficit muy manejable, pero no, estamos proyectando para el año entrante un déficit del 6.7 del PIB, Claro, que eso ya llegando a Grecia, ¿verdad? Ya sí. con problemas muy serios, ¿verdad? Entonces, yo estoy de acuerdo. Nosotros, tal vez hay partidos políticos que atacan el empleo público muy duro. Los empresarios estamos diciendo que hay que arreglar, no estamos diciendo cómo. Estamos diciendo que no puede seguir el país como está. Y ahí estaría muy lindo que sindicatos y empresarios lograran hacerle un planteamiento al gobierno de cómo ahorrar plata, cómo hacer las cosas mejor, o cómo hacer una política tributaria en que todos estemos de acuerdo. Eso es una buena idea y lo hemos hecho en otras ocasiones. En cuanto a los pluses salariales, yo creo que eran importantes y buenos, pero llegaron yo no sé, podríamos usar la palabra que hay un poquito de corrupción ahí, porque muchos de los pluses, todo el mundo está calificado en el empleo público como perfecto. Todo el mundo sale con nota 10. Entonces todo el mundo recibe el plus salarial, y eso yo me imagino que ni don Albino está de acuerdo, porque hay gente que no debe salir con 10. Entonces eso le convierte en un aumento mensual que puede ser en promedio, creo que anda como en 22,000 colones fijo.
Es decir, si el aumento por porcentaje es 7.000, él va a recibir por pluses 22 o 25.000 pesos, que es el promedio que anda en todo el estado. Entonces, eso ha venido a hacer que el empleo público se haga que si sirvo o si no sirvo, si trabajo muchísimo o no trabajo, gano igual y tengo los mismos pluses, y eso no se vale. Eso no se vale. Viera que usted, nosotros, le voy a dar 3 ejemplos de las cosas que estamos pensando, porque una de ellas quedaron estipuladas en los acuerdos del Melico Salazar con el Partido Frente Amplio y con el Partido Acción Ciudadana. Nosotros estamos dispuestos a que se implemente una nueva metodología de evaluación del desempeño. Nosotros creemos, y vea lo que voy a decir que puede traerme problemas, pero nosotros creemos que el sistema del servicio civil, con sus parámetros de evaluación de hoy en día, ha institucionalizado la mediocridad en el servicio público. Si nosotros creemos que llegó el momento, efectivamente, de coger modelos de evaluación del desempeño donde efectivamente la eficiencia, la eficacia, la calidad del servicio sea lo que resalte y no sea necesariamente lo que se ve como raro en muchas oficinas públicas. Y nosotros estamos dispuestos a hablar de eso. Tuvimos algunas conversaciones iniciales con la Universidad de Costa Rica, pero luego se vino todo este berenjenal mediático de algunos, de cierta prensa, que ha hecho que más bien que las posiciones se enconen. Nosotros hemos dicho que no puede ser posible que en las aduanas exista un grupo de servidores públicos que otros servidores públicos le llama el Club de los Millonarios. Nosotros sabemos que hay empleados públicos que tienen un nivel de vida que no pueden sostener con el salario que devengan. Entonces nosotros creemos que debe haber en algunas partes de la administración pública regímenes laborales de excepción o regímenes laborales especiales donde el interés público prevalezca incluso sobre la estabilidad laboral, ¿verdad? Sobre la estabilidad laboral. Es decir, nosotros creemos que en algunas partes del sector público muy importantes, muy relacionadas con la ciudadanía que ocupa esos servicios, el ciudadano debe participar en la calificación del servidor público, ¿verdad? No el jerarca superior, sino la persona que yo atiendo en ventanilla debe hacerme una evaluación de cómo yo la atendí, de cómo le hablé, de qué explicación le di por X o Y razón. Y esas cosas tienen que meterse en mi evaluación del desempeño a final de año. Sí, hay una serie de ideas que nosotros estamos trabajando para que empresarios como usted, que yo creo que tienen una visión muy amplia de estos problemas, entiendan que hay una parte del sindicalismo que está dispuesta a hablar de todo eso. Se ha atacado mucho el tema de los salarios y el de las remuneraciones y de los pluses, pero hay sectores en los que hemos conocido que es necesario los pluses para dar un salario decente. En el caso, por ejemplo, de los mismos policías o de los mismos trabajadores de los Ensenada, porque si no, no se llega a un salario. El error que se ha cometido es hacer las generalizaciones, estandarizarlas todas, ¿ya?, que permite invisibilizar. A mí me gustaría que cierta prensa que ataca esto vaya conmigo al Sensinae de los cuadros, a hablar con doña Olga. Doña Olga tiene 14 años de trabajar ahí. Doña Olga atiende 60 chiquitos de madres solas jefas de hogar. Doña Olga solo tiene como plus la famosa anualidad. Y después de 14 años de trabajar, doña Olga apenas pasa los 420.000 pesos de salario. ¿Entiende? Entonces, ese tipo de empleo público debemos revisarlo. Revisemos el tipo de empleo público de las superintendencias. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está su PEN? ¿Cómo está su JEF? ¿Cómo está ARECE? ¿Por qué no revisamos eso? ¿Verdad? Es decir, entonces, interesante, ¿verdad?, que podamos revisar en una mesa todo eso. Todo eso se tiene que poner en mesa y vamos a descubrir cosas impresionantes. Es decir, este servidor público que es un policía, su tipo de horario, si un policía tiene 20 años de trabajar en una cárcel, 10 años los pasó por dentro. Es semi privado de libertad, porque entra un lunes y sale hasta el otro lunes. A cambio de que acepte ese horario, le dan 30.000 pesos de riesgo de seguridad. ¿A qué no está dispuesto el sector sindical? Es decir, el sector sindical que nosotros ¿qué es intocable representamos, para los... no estamos dispuestos a hablar de todo, hablemos de todo. Muy bien, don Juan Rafael. No, es que yo quiero hablar un poco de las consecuencias del déficit, ¿verdad? Sí. Que eso es muy importante. Si el déficit sigue, ¿qué es lo que está pasando en el país? Entonces el gobierno se endeuda
y para endeudarse y pagar planillas este año va a tener que endeudarse como por el 50%, como el 50% del endeudamiento es para planillas o más. ¿Qué resulta de esto? Que se endeuda fuera, entonces trae un montón de dólares. Inmediatamente los dólares afectan el cambio. Entonces tenemos un cambio influenciado por dólares que vienen a sustituir el endeudamiento del gobierno. Eso hace que la realidad del cambio no esté en donde debe estar. Entonces nuestros exportadores, a la hora de sacar nuestros productos agrícolas, industriales, lo que usted quiera, tienen una menor competitividad afuera. ¿Por qué? Porque cuando traen los dólares les produce menos colones y el gasto en planillas, caja de seguro, algunos insumos agrícolas, etcétera, o insumos de cualquier cosa, es mucho mayor en proporción a los dólares que reciben, porque los dólares tienen menor poder de compra de colones. Entonces eso nos trae que estamos viviendo una economía donde los exportadores no están ganando. Están sufriendo una competencia increíble con los países que compiten con nosotros, como Colombia, que en este año ha devaluado 50% su moneda. Entonces tienen mucho más factibilidad de jugar con los precios afuera. Entonces el déficit fiscal, el déficit del Estado está llevándonos a cosas que nos está haciendo un país caro y difícil de competir. Y por eso se nos van a caer las exportaciones. Y si no hay dólares, no hay con qué pagar y la cosa se pone muy difícil. Entonces el país está entrando en una contracción económica posible y un bajonazo de exportaciones que lo tenían como para, no sé, 18, 19 mil millones y si acaso llegará a 14 o 15 mil. Entonces tenemos efectos que hay que ver con muchísimo cuidado y tenemos que ponernos todos de acuerdo porque este es un país que ha vivido en paz, que ha tenido una paz social importante y ha tenido un Estado que ha sido justo, pero si se nos va ese Estado justo, no sé para dónde vamos. Y ahí es donde hay que atacar el déficit fiscal, ahí hay que hacer algo. Efectivamente, hay que hacer algo con materia del déficit fiscal y yo coincido con ustedes de la posición sindical en la que uno está, que Grecia es una cosa que no podemos descartar. Nosotros estamos claros en eso. Pero me parece que en la búsqueda de soluciones como que tiene que haber muchas cosas en mesa, ¿verdad? No solo el empleo público, los pluses. Creo que algunos de ustedes del sector empresarial quieren una devaluación o están tratando de que haya una devaluación. Bueno, ese es un tema que debe hablarse en una mesa de diálogo, a ver si eso procede o no procede, cuáles son las consecuencias o cuáles son las consecuencias, ¿me entiende? Igual en el tema tributario, a quién estamos atornillando mucho, a quién no se está atornillando nada, y también quién está ganando con un estado de cosas que no se quiere arreglar, porque por ejemplo, don Juan Rafael, el tema de la deuda, yo soy costarricense y yo no sé a quién le debe mi país, quiénes son los acreedores de mi país, quién gana con intereses. ¿Cuánto debe usted? ¿Cuánto debo yo? Si se puede reestructurar parte de esa deuda, ¿verdad? Si toda es deuda interna o deuda externa, cuánto porcentaje en cada lado, porque eso es como un misterio, ¿verdad? Usted está hablando ahora de el año entrante hay que pagar 1 millón de millones. Intereses. De intereses. Estamos hablando de más de 3 puntos de Producto Interno Bruto en intereses. ¿Hay algo que hacer ahí o no? Claro que hay algo que hacer ahí. Claro. Hay que averiguar qué está pasando ahí. Claro. Y venimos con esa canción nosotros, pero nadie nos ayuda a corearla. Ajá. En el tema del ingreso, don Juan Rafael, que usted lo ha señalado tanto, por ejemplo, el tema del fraude fiscal, se habla de evasiones grandísimas en este país que también podrían ser causantes del déficit. ¿Cuál es su posición ante mi posición es que el que hace un fraude vaya para la cárcel, el que no paga como debe pagar, que vaya para la cárcel. Es decir, aquí todos tenemos que pagar y ser absolutamente conscientes de que los impuestos que están y las leyes que existen hay que cumplirlas. En eso estamos totalmente de acuerdo. Nos preocupa algunas de las leyes fiscales que están mandando porque están poniéndole impuestos del IVA a productos necesarios en la exportación y cuando nosotros exportamos no podemos cobrar el IVA. Entonces se nos está encareciendo la producción y se nos está sacando de competencia. Ningún país del mundo le cobra impuestos a la exportación. Eso es muy difícil porque entonces usted va a competir
con un costo más caro de la caja de cartón, del plástico, etcétera. Entonces, hay que verlo, ¿verdad? Hay que analizarlo muy bien. ¿Con este proyecto de fraude fiscal que se analiza? En el proyecto de fraude fiscal yo no tengo, digamos, es un poco duro, pero mientras existan los debidos procesos y la posibilidad de que una persona que es inocente pueda defenderse, no tengo ningún problema. Es decir, el país tiene que tener leyes que ameriten el cobro de sus otras leyes, que son los impuestos. Son los empleados públicos los causantes del déficit. Ustedes han Bueno, dicho que no reiteradamente. nosotros mantenemos pero la tesis de que el empleado público paga el IVA religiosamente cuando va al súper. No tiene escapatoria, ¿verdad? En la caja se lo casan, ¿verdad? Y si tiene un nivel de salario para arriba del exento de renta, se lo rebajan de planilla. No hay forma de escapatoria. Igual sucede con los trabajadores de la empresa privada, ¿verdad? Entonces, la clase trabajadora no roba impuestos. Los dos más grandes, que son los fundamentales, y esta tesis de don Juan de que el que roba vaya a la cárcel, sería extraordinaria, porque en Estados Unidos pasa así. En Estados Unidos robar impuestos al fisco es como matar a un ciudadano. Y si aquí hay 8 puntos de PIB que se roban, ¿verdad? Los que son deshonestos, de evasión en todas sus formas, imaginemos que con algunas leyes de este tipo, digamos, respetando debidos procesos, pero con mensajes claros, de que usted recupere 2 puntos de PIB por robo de impuestos, ¿verdad? Que usted recupere 1 punto de PIB o 2 puntos de PIB en esas exenciones, exoneraciones, que dicen que muchas de ellas las disfrutan sectores que no las ocupan, según una información de un periódico financiero que leí estos días. Ahí hay algo que a mí me preocupa, porque igual que dicen hay evasión del 8% del PIB, pero nadie dice por qué ni cómo, y eso lo dice el Ministerio de Hacienda. Entonces, ¿por qué no lo cobra? Es decir, entonces ahí a mí me quedan dudas, ¿verdad? Pero, sí, a mí pero eso es lo que dudas, se dice, digámoslo así. Eso es lo que se dice. Es lo que se dice. Entiendo que por primera vez con este gobierno el Ministerio de Hacienda da esa cifra, que nunca ningún otro gobierno se atrevió a darla. Y efectivamente hay que remodelar la administración tributaria, efectivamente, y hay que hacer cosas para que no existan clubes de millonarios entre servidores públicos, para darle un ejemplo de las cosas que hay que hacer para corregir integralmente esto. Yo quiero decirle algo, sus compañeros que trabajan en tributación directa son buenos, porque usted no se imagina cómo nos tienen a todos los empresarios, durísimos, así es que yo no sé cómo se va. Debe ser que yo soy un empresario que no sé hacer cosas malas. Bueno, probablemente uno de los problemas que tenemos es que muchos directores de tributación pasan a trabajar a bufetes privados de asesorar a empresarios en tributación, entonces se llevan las mañas, las conocen adentro y las implementan desde afuera. Debería haber, por ejemplo, una disposición que diga que un director de tributación tendría que tener cierto tiempo antes de pasar a asesorar a corporaciones en materia tributaria, por ejemplo, ¿verdad? Y sí, los compañeros de tributación yo sé que son eficientes. Cuando yo hablé del Club de los Millonarios, hablé de aduanas específicamente. Don Juan Rafael, ¿qué debe...? Es decir, ustedes critican el tema del IVA en este momento, ¿estarían dispuestos en el sector empresariado a ceder en ese aspecto si se hace una evaluación o un ajuste en el tema de pluses o ese gasto público que tiene el Estado? Mire, ¿O no hay forma? Yo creo que hay que negociar que algo baje y algo suba. Estamos de acuerdo, pero debe haber una contracción del gasto. Ahora, no me parece que debe ser ni en los CENSINAI, ni en los salarios de los policías, ni en los carcelarios tampoco, no debe ser ahí, debe ser en otro lado. Ahí no debe ser. Yo estoy de acuerdo en eso con el don Albino, pero sí hay que dar una muestra de contracción del gasto. Cuando usted ve el presupuesto del 2016 y ve que el 50% del presupuesto en obra pública es para hacer un edificio del Ministerio de Transportes, pucha, como que le duele el estómago a uno, ¿verdad? El 50% del total de la obra pública que se planea para el 2016. Y cuando usted ve que el Ministerio de Hacienda gasta en alquileres 13,000 y pico de millones y que tiene edificios que no están ni medianamente ocupados, como le ha demostrado don Otón Solís en el análisis presupuestario, entonces uno se queda pensando, pucha, debe haber más lugares donde cortar, debe haber más cosas. Si hay que pasar multas porque se firmó un contrato, bueno,
cuánto cuestan las multas, en qué tiempo se pagan las multas, un análisis financiero como haría cualquier ama de casa o cualquier compañía grande o corporación, ¿verdad? Entonces, me parece que hay que hacer mejores análisis del Estado costarricense. Me acuerdo, siendo director del Banco Centroamericano, que me encontré unos préstamos del ICE como al 12 o al 13%. Y entonces les dije, yo les compro esos créditos que están pagando el 13 al banco y se los doy al 8 en aquel momento o al 7. Bueno, fue algo así como, qué raro, ¿cómo es esto? ¿Cómo vamos a vender un crédito que tenemos con el BID? Y ahí sí, ¿por qué no? Si hay platas más baratas y a más largo plazo. Ese análisis hay que hacerlo. Hay que ver si se puede bajar la deuda en alguna forma. Hay que ver si hay créditos a muy corto plazo que se puedan estirar, pero hay que buscar soluciones en el presupuesto, en el gasto, en la parte financiera y en la contributiva, Fíjese ¿verdad? que, Tenemos Juan, que analizar el sí, Estado. don Juan Rafael, en esto de los alquileres, ¿a quién le alquila el Estado? Usted se sorprendería de los dueños de edificios que le alquilan el Estado. Algunos tienen hasta en este momento escaño legislativo. Son diputados, ¿verdad? Que tienen edificios que le alquilan al Estado. Y muchos compañeros nos dicen que esos alquileres hay que tenerlos, porque hay influencias políticas que dicen que hay que tenerlos, ¿verdad? Entonces ahí también, en la parte del gasto, hay que desenmascarar esos consorcios empresariales corporativos ligados a la política que le alquilan al Estado. Porque también, efectivamente, no vamos a satanizar que alguien tenga su ganancia o su nivel de vida producto de un alquiler, pero también son todas estas cosas que uno dice, pongámoslas en mesa todas para ver el recorte, la austeridad, el abuso, para quién hay que tallar, dónde hay que pedir, dónde hay que rendir cuentas, etcétera. Don etcétera. Albino, aprovechando su presencia acá, anuncian ustedes una mega huelga, van a levantar la voz todos los sindicatos porque, como usted decía al principio, tienen un ataque, decía usted, psicológico, ideológico contra ustedes y bueno, se hace visible en cierta medida. Sí, vamos a dar una conferencia de prensa ahora a las 10 de la mañana en la NEP como Patria Justa. Nosotros creemos que los desafíos del empleo público, la discusión del empleo público es imposible desarrollarla en estos niveles de satanización brutal, con verdades a medias, y nosotros pensamos que si puede haber un movimiento lo más grandemente posible, probablemente se abra una mesa nacional para discutir el tema del empleo público con mayor objetividad y más tranquilidad. ¿Pero van a Hacia anunciar eso un vamos. movimiento? Sí, eso vamos. Mire, ¿Cuándo? No, todo eso lo tenemos que calibrar bien. Hay un punto que dispara el gasto también, que son los diferentes regímenes de pensiones. Yo creo que todo el mundo debe estar en el régimen de validez, vejez y muerte, desde el presidente hasta el último empleado, y recibir lo que le toca por lo que ha contribuido. Pero no puede ser que el Estado, por mantener regímenes diferentes de pensiones, este año el aumento es el 7%, son 59.000, casi 60.000 millones por sostener regímenes de pensiones diferenciados. ¿Cuál es la razón? Si aquí existe un sistema de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde nos pensionamos todos los trabajadores de la empresa privada, todos, no hay otro régimen. Don Juan, mira que... Y ahí eso hay que unificarlo. Nosotros pensamos igual que usted. Sí, invalidez, vejez y muerte es el régimen universal. Lo que hay que tomar medidas es para empezar con las pensiones excesivamente abusivas, que creo que hay un proyecto de ley para casarlas con un buen impuesto. Ahí se puede dar una excelente señal y se tramita eso rápidamente para sentir que efectivamente el sacrificio puede ir por todo lado, y entrarle a revitalizar el IBM, que es en realidad el régimen que nos va a dar cobertura a todos, pero muchos pensamos que eso debe ser así. Bueno, así pensamos nosotros. Nosotros creemos que el único régimen de pensiones que debiera existir es el IBM, que con toda la gente que está en otros regímenes sería reforzado, y como las pensiones son mucho menores, posiblemente no tendríamos un problema actuarial de pensiones a muy corto plazo. Incluso el IBM permite que ciertos grupos ocupacionales de tareas delicadas tengan consideraciones de tratamiento especial para su pensión, porque, por ejemplo, yo no me imagino un
un policía penitenciario de 65 años con diabetes y con todo eso subiendo un fortín de 14 metros. Algo hay que hacer ahí, ¿verdad? Pero dentro de IBM se puede discutir eso. Muchísimas gracias a Ok. don Juan Rafael Lizano, presidente de la Cámara de Agricultores, y a don Albino Vargas, secretario general de ANDES. Vamos a estar hoy en esa conferencia, por supuesto, Albino, dándole cobertura a este tema. 7:19 minutos, Julieta. Así es, hacemos una pausa comercial, ya venimos.